En menos de 5 minutos, una empresa valorada en más de 40.000 millones de dólares firmó la decisión que activaría una de las crisis financieras más impactantes de su historia. 5 minutos en 3 firmas, una sala de juntas en silencio y el inicio de una quiebra que nadie quiso ver venir. ¿Qué puede salir mal en apenas 5 minutos? Como una compañía admirada por inversionistas, bancos y medios, terminó convirtiéndose en sinónimo de colapso financiero, fraude contable y destrucción masiva de valor. Hoy vas a descubrir la decisión exacta que destruyó una empresa de miles de millones, como pequeñas señales ignoradas desencadenaron un efecto dominó imparable, y lo más importante, cómo evitar cometer el mismo error estratégico en tu vida o negocio. Bienvenido a El Error Millonario. Esta no es solo una historia de números rojos, es una historia de ambición, arrogancia, presión del mercado y silencio cómplice. Es la anatomía de una caída, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué el verdadero error no fue financiero, fue psicológico. Imagínate estar en la cima. Tu empresa aparece en portadas de revistas. Los analistas la llaman el futuro del mercado. Los bancos compiten por financiarte. Tus acciones suben trimestre tras trimestre. Todo el mundo quiere un pedazo de tu éxito. Eso era exactamente lo que vivía la compañía Solaris Global, un gigante del sector tecnológico y energético que prometía revolucionar la eficiencia industrial mediante inteligencia de datos y contratos multimillonarios con gobiernos. Solaris Global crecía a un ritmo que parecía imparable. En solo 8 años, pasó de ser una startup prometedora a una corporación multinacional con operaciones en más de 30 países. Sus ingresos superaban los 12.000 millones anuales. Sus acciones habían aumentado más de 300% en 4 años. La narrativa era perfecta en innovación, liderazgo visionario, expansión global, pero detrás del escenario brillante había grietas tan pequeñas, en silenciosas, tan ignoradas. Aquí es donde empieza la verdadera lección. Cuando una empresa entra en una fase de crecimiento acelerado, la presión cambia. Ya no se trata solo de crecer, sino de cumplir expectativas. Los inversionistas no quieren sorpresas. Los bancos no quieren incertidumbre. El mercado castiga cualquier señal de debilidad. Y en ese entorno, admitir un problema se percibe como una amenaza. El primer trimestre que Solaris no alcanzó las proyecciones internas, algo cambió. No fue una caída dramática, fue un ligero desvío, un 5% por debajo de lo esperado. Nada que alarmara al público. Pero dentro de la sala de juntas, el ambiente se volvió denso. El director financiero presentó cifras que mostraban retrasos en contratos clave y sobrecostos operativos. Propuso ajustar expectativas para el siguiente trimestre. Una corrección honesta y transparente. Pero el director ejecutivo tenía otra visión. Ajustar expectativas enviaría una señal negativa al mercado. Las acciones podrían caer. Los competidores aprovecharían la debilidad. La narrativa de crecimiento constante se rompería. Y aquí llegamos a esos 5 minutos. La propuesta que cambió todo fue simple: reclasificar ciertos ingresos futuros como ingresos actuales, basándose en contratos firmados, pero aún no ejecutados completamente. Técnicamente posible, éticamente cuestionable, legalmente gris. La justificación fue peligrosa y seductora. Solo necesitamos ganar tiempo. El próximo trimestre será mejor. Cuando los resultados reales lleguen, nadie notará el ajuste. Ese es el tipo de frase que precede a casi todas las crisis financieras históricas. En esos 5 minutos, 3 ejecutivos aprobaron la reclasificación contable. No parecía un fraude masivo, no parecía una quiebra inminente, parecía una solución temporal a un problema de percepción. Pero el mercado no perdona ilusiones prolongadas. El siguiente trimestre, los problemas operativos continuaron. Para sostener la narrativa, fue necesario repetir la práctica y luego expandirla. Lo que empezó como una corrección mínima se convirtió en una red de decisiones acumulativas. Aquí entra el efecto dominó. Cuando inflas artificialmente ingresos, necesitas sostener esa inflación con más ajuste. Cada trimestre requiere una cifra mayor para cubrir el anterior. El margen de error se reduce, el estrés interno aumenta. Los equipos financieros empiezan a cuestionar:
Algunos renuncian, otros callan. Mientras tanto, el precio de las acciones sigue subiendo. Los inversionistas celebran resultados récord. Los medios hablan de liderazgo ejemplar y dentro de la empresa, la presión se transforma en miedo. Un analista externo finalmente detectó inconsistencias entre flujo de caja real y ganancias reportadas. Publicó un informe cuestionando la sostenibilidad de Solaris. Las acciones cayeron 12% en un día. La empresa respondió con comunicados ambiguos y promesas de auditoría interna. Pero cuando una grieta se hace visible, los mercados empiezan a escarbar. Los bancos exigieron revisiones. Los reguladores iniciaron investigaciones. Los contratos reclasificados fueron auditados con lupa. Y lo que parecía una práctica temporal reveló una cadena de decisiones sistemáticas que distorsionaban la realidad financiera. En cuestión de semanas, la empresa perdió más de 22.000 millones en capitalización bursátil. Proveedores exigieron pagos inmediatos. Socios estratégicos cancelaron acuerdos. El acceso a crédito se congeló. La caída fue vertiginosa. El mismo mercado que celebraba el crecimiento castigó la inconsistencia. La narrativa de innovación se transformó en sospecha de fraude. La confianza, ese activo intangible que sostiene cualquier corporación, se evaporó. Y todo comenzó con 5 minutos. Ahora, detente un momento. No se trata solo de contabilidad creativa. Se trata de psicología del poder, de arrogancia corporativa, de la incapacidad de aceptar una caída temporal por miedo a parecer débil. La decisión no fue financiera, fue emocional. El miedo a decepcionar al mercado pesó más que la disciplina estratégica. El deseo de mantener la imagen superó la honestidad operativa. Y cuando una organización empieza a priorizar percepción sobre realidad, la quiebra es solo cuestión de tiempo. Este patrón se repite en múltiples crisis financieras históricas. Empresas que manipulan cifras para sostener expectativas. Directivos que creen poder controlar la narrativa indefinidamente. Inversionistas que ignoran señales porque el rendimiento es atractivo. La lección poderosa aquí es brutal: las pequeñas concesiones éticas, cuando se justifican como temporales, se convierten en sistemas permanentes. Solaris intentó negociar con bancos, intentó vender activos, intentó reestructurar deuda, pero la confianza perdida no regresó. En menos de 9 meses, la empresa que valía más de 40.000 millones solicitó protección por quiebra. Miles de empleados perdieron su trabajo. Fondos de inversión sufrieron pérdidas millonarias. El director ejecutivo enfrentó cargos regulatorios y la marca quedó asociada para siempre con una crisis financiera evitable. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en tu vida has justificado una pequeña desviación porque parecía insignificante? ¿Cuántas veces has priorizado la percepción sobre la realidad? Las crisis empresariales no comienzan con grandes fraudes espectaculares. Comienzan con decisiones aparentemente racionales que ignoran principios fundamentales. El verdadero error millonario no fue reclasificar ingresos, fue creer que podían hacerlo sin consecuencias. Fue subestimar el poder acumulativo de las pequeñas mentiras estratégicas. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque estás listo para más. Aquí no analizamos solo quiebras históricas, analizamos patrones que pueden destruir imperios o fortalecerlos. Recuerda esto: el mercado puede tolerar una caída honesta, pero nunca perdona una ilusión prolongada. La transparencia duele en el corto plazo. La manipulación destruye en el largo. La próxima vez que veas una empresa creciendo demasiado rápido, pregúntate qué sostiene realmente ese crecimiento. ¿Es valor real o narrativa inflada? La diferencia define el destino. Y si quieres entender otro caso, donde una sola decisión estratégica desencadenó un colapso empresarial histórico, el siguiente video te va a impactar aún más, porque lo que ocurrió allí demuestra que el error no siempre está en los números, sino en la mente de quienes creen que son invencibles. Nos vemos en el próximo análisis, porque en el mundo de los negocios, el mayor peligro no es perder dinero, es creer que nunca lo perderás.